Shalom Ubrahot, Talmidin y Talmidot de la Torah y de Yeshua el Mesías de Israel. Bueno, amadas, el último video que colocamos el título Mujeres, escojamos lo natural. Vamos a hacer una segunda parte como consejos saludables para nosotras y para nuestros hogares, los hijos, el esposo, para que hagamos un buen cuidado de ellos, ya que tenemos la responsabilidad sobre nosotras como amas de casa. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la alimentación, la importancia de tener una buena alimentación. Nuestros cuerpos, sabemos muy bien que somos de alguna manera el templo del Ruach HaKodesh y tenemos que mantenerlo limpio, en buen estado, y tenemos que cuidarlo, es prestado, ¿cierto? Nuestro cuerpo, todo, nada lo poseemos, nada de nosotras, todo es prestado, ¿cierto? Incluyendo nosotras mismas, este cuerpo. Pero hay que cuidarlo, precisamente el Eterno, Akadosh Baruj Hu, espera que le demos un buen cuidado y que se lo devolvamos de la mejor manera, porque cuando una persona no cuida su cuerpo, le mete sustancias prohibidas como el alcohol, las drogas, o aún una vida sedentaria, o estrés, o mala alimentación y muchas cosas más, pues esto lo daña, lo deteriora. De por sí, por el pecado, pues ya el pecado trajo eso, ¿no? Un deterioro en la salud de la persona. Pero algunas personas que como que ayudan para que esto sea más, como que se acelere más. Entonces vemos cómo hay ancianos que llegan a su edad adulta hasta los 90 y algo, 100 años, disfrutando de una buena vejez. Y vemos cómo hay personas que aún se van de este mundo a corta edad y con enfermedades terribles. Y todo muchas veces tiene que ver, obviamente, aparte de los tikkunim, de las correcciones que venimos a hacer en este mundo, también es por cómo llevamos nuestra vida personal y el cuidado que tengamos con nosotros mismos. Entonces la alimentación es muy importante. Vamos a hablar alimentos que son malos y alimentos que por esa clase, por ser malos, debemos tratar de evitarlos lo más que podamos. Y bueno, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados son todos estos alimentos que vienen ya empaquetados o que vienen enlatados. Creo que los conocen. No solamente los que vienen enlatados, hay unos que vienen en bolsas, por ejemplo. Las verduras hoy en día, o al menos eso yo veo cuando voy al supermercado, venden las arvejas, por ejemplo, estas que son verdecitas, las venden en un paquete, en una bolsa, congeladas. Y son las que se echan a las ensaladas, o las que se le echan a una sopa o así. Y cuando uno lee, como ellas vienen ya en una bolsa y las tienen en unos nevecones gigantes, y básicamente es para mantenerlas a una buena temperatura. Cuando las personas las compran, las tienen que llegar a su casa y meterlas inmediatamente al congelador, ni siquiera a la nevera, porque en la nevera se dañan. Y cuando uno lee la tabla de contenido o los agregados que le colocaron a ese empaque para que puedan durar tanto tiempo, porque son alimentos ya semiprocesados, ¿cierto? Y dice que tiene tanto porcentaje de nitrán, que es sodio, en hebreo nitrán, en español es sodio, que es cantidades excesivas de sal, ¿cierto? Eso es básicamente el sodio, es como eso. Y que es tan malo pues en general es malo porque
pues si le sumamos todo eso y una persona que tiende a alimentarse con sopas de estas que vienen en empaquecitos plásticos o en bolsas que solamente son adicionarles agua caliente o meterlas en un microondas, que es malísimo el microondas precisamente por las ondas que sueltan, es súper cancerígeno. Igual estos alimentos son súper cancerígenos. Hay que evitar todo esto a toda costa, y más pues ahorita que se puede, ¿no? Todavía hay un shuk, hay un no un supermercado, sino donde venden todo fresco, la carne fresca, que al igual pues no recomendamos la carne, la verdad, o las carnes rojas, por lo menos no, ni siquiera el pollo, lamentablemente, porque hoy en día pues les inyectan anabólicos y todas esas cosas de engorde y todo esto, y ya la carne hoy en día pues lamentablemente no es como antaño, ¿no? A menos que vivas a las afueras de una ciudad y tengas, ¿cómo se dice? Pues granjeros que sabes que de verdad ellos los están criando, cómo los crían, con qué los alimentan, los pollos, con qué los alimentan, ¿me entiendes? Si no usan esa táctica de engordarlos, todo esto. Los huevos, todo eso. Por eso es mejor, entre más orgánico y más natural, mucho mejor. Aún lo que compres, las verduras, si lo puedes comprar de alguien que sabes que lo cultiva de una forma orgánica, sin pesticidas que son cancerígenos también, sin todo esto, mucho mejor. En Latinoamérica se puede muchísimo porque hay muchísimos campesinos que lo hacen a las costumbres antiguas, ¿no? Lamentablemente pues ya hoy en día en Europa, Estados Unidos, o al menos en las ciudades, no, en las granjas se puede, pero en las ciudades grandes y todo esto, y en países tan desarrollados, es más difícil encontrar estas cosas así orgánicas. O entiendo que en ocasiones cuando es en ciudades son costosas, cuando es en pueblos es muy económico porque aún están del arbolito y aún se pierden muchas veces porque no las venden, sino que todos digamos en México, en Colombia, las montañas tienen árboles de naranja, de diferentes tipos de frutas, y tienen tanta variedad que se terminan perdiendo. Entonces es bonito eso, ellos pueden comer de ahí mismo, o muchas veces salen y los venden al pueblito. Esos son los alimentos que valen la pena. Y bueno, estábamos hablando de los que no. Estas cosas que vienen ya empaquetadas, como les digo, no solamente les meten ese sodio, les meten, lamentablemente, no sé por qué hoy en día a todo le están metiendo azúcar, pero es un azúcar que es muy mala, que es adicionada y que tiene un nombre, no recuerdo. Mi esposo es el que sabe bien bien el nombre, pero no recuerdo muy bien cuál es. Y precisamente es un azúcar que es malísima, tiene que ver, o como que contiene muchísima fructosa, y termina siendo muy dañina para la salud. Entonces esto hay que evitarlo. Las frutas, al igual, para las personas que tienden a sufrir de azúcar y todo eso, que se tienen que colocar insulina y todo esto, deben de evitar lo más que puedan, deben de evitar las frutas que son con mucha fructuosa, como por ejemplo la sandía, el banano. Pero no evitarlos no es decir que nunca se va a comer, no. Se puede, pero en dosis muy moderadas. Si comiste 1 o 2 veces un pedacito, está bien. Y si se puede, mejor comida, que lo puedas masticar y no en jugo, para que no se vaya directamente al torrente sanguíneo, para que no entre pues ahí como directo con toda esta fructuosa. Eso es lo que enseñan cuando uno pues ya estudia esta parte. Y lo ideal, jugos verdes. Parte de estos consejos se los doy porque los recibimos, o al menos a los consejos, y que me han servido muchísimo, los recibí en sueños, literalmente, cuando he tenido momentos de salud críticos, o no terribles, pero cosas que me han molestado, o a mi esposo, o a alguna persona cercana, y estoy como investigando y como preguntándole a cómo puedo mejorar esto, cómo podemos mejorar esta salud, qué hacer. He recibido sueños de consejos de cosas que dejar para que no se te siga dañando, y cosas que puedes
tomar naturales para que se te pueda mejorar también la salud. Tenemos que entender también que las enfermedades vienen ojo por ojo, diente por diente. Con lo que uno peca, con eso mismo lo castiga Hashem, Akadosh Baruj Hu. Entonces siempre uno tiene que estar pendiente qué molestias estás teniendo, ¿cierto? Y dependiendo de eso vas a encontrar la causa física y espiritual que te lo está causando, y ya sabiendo esa, valga la redundancia, esa causa, tú la corriges, le oras al Padre, le pides ayúdame a no seguir por este camino, a no seguir haciendo ese error, a no seguir actuando de esta manera, de forma que tú no tengas que seguir permitiendo que venga esta aflicción física a mi vida. Y cuando tú ya rehaces eso que Akadosh Baruj Hu te está, por lo cual te está permitiendo esa enfermedad, porque en sí somos nosotros los que nos atraemos las cosas por la forma en la que llevamos nuestra vida, por no dejar el pecado, por muchas cosas, o los malos, sí, el mal camino, los malos actos, ¿me entiendes? Pues Akadosh Baruj Hu permite, ¿no? Así fue como la ley, escoger pues la bendición y no la maldición, y a eso se refiere. Entonces, una de las cosas, en un tiempo tomaba lo que era el cloruro de magnesio, pero hace mucho tiempo, y lo había dejado de tomar, lamentablemente. El que es en polvito, que es mejor que en pastillas, porque en pastillas todas las pastillas que uno se tome, sean suplementos, sean pastillas, que lo ideal es cuando a una persona le sale una enfermedad, lo ideal no es salir buscando a los médicos o como aceptar lo que, digamos, como que el tratamiento que el médico te dé, porque Hashem es el que envía la enfermedad y Hashem es el que te puede curar, y es mucho mejor seguir el camino de la Emuná, que es hacerlo por el que yo les digo, están los dos medios. La forma que Akadosh Baruj Hu puede permitir que le venga a una persona sanidad por medio de médicos, que obviamente entiendo que cuando ya es un cáncer y es una cosa terrible, hay muchas personas, y entiendo que no les alcanza la emuná, porque también depende de la espiritualidad de la persona, de qué tanta emuná tenga para creer que ella puede, ella en sí misma, y pidiéndole a Akadosh Baruj Hu que le muestre, que le ayude, puede corregir su mal caminar, y Akadosh Baruj Hu la puede sanar. Depende de esa emuná que la persona tenga y de ese entendimiento. Si la persona no tiene esa emuná y ese entendimiento, pues obviamente le va a tocar el camino más largo y más difícil, que es el camino de los médicos y de los medicamentos, y a ver si funciona o si no funciona. Y hay en un momento determinado que Akadosh Baruj Hu permite que ciertos médicos, cuando ya la persona ha sufrido mucho con dolores y con cosas, Akadosh Baruj Hu permite que esa persona pueda llegar a un médico o a un medicamento o algo que le ayude. Y bueno, a mí me pasó, en lo personal, tuve un inconveniente de salud. Una vez, y precisamente me dijeron, tienes esto, era una enfermedad degenerativa. Y recuerdo yo las palabras que yo le dije tanto a la psicóloga en el trabajo en este tiempo, como al médico cuando fui. Y yo dije, no, yo tengo un Elohim que es grande, un Elohim que así como me permitió la enfermedad, Él obra milagros y Él me puede sanar. Y sí, me dijeron los médicos, para mí, ellos son muchas veces personas que maldicen, ¿me entiendes? Porque sí, hay muchos que no tienen emuná y que le dicen a la persona de una vez, esto te va a pasar esto, y en un futuro te vas a ver así, y son como palabras de maldiciones. Y si tú las tomas y sigues ese camino, va a ser un camino muy difícil, pero si tú te zafas de ellas, tienes emuná y sabes que Akadosh Baruj Hu te permitió eso por algo que estás haciendo mal, pues uno sabe que puede tomar mejor ese camino. A mí en lo personal me pasó eso, y yo dije, no, yo voy a preferir el camino de la teshuva, del arrepentimiento, y empecé a clamarle a Akadosh Baruj Hu, ayúdame, yo no quiero medicamento. Le dije al médico, no me mande a ningún internista, yo no quiero ninguna cita con ningún médico, yo sé que Akadosh Baruj Hu me puede sanar. Y fue un camino largo, pero me sanó. Sufrí, pero me sanó, sin tomar un medicamento del cual ellos me iban a mandar, porque no me lo alcanzaron a mandar, y que yo ya había escuchado
que eso a las personas lo que hace es que literalmente la profecía de ellos se cumplan. La persona se va degenerando, como se llama la enfermedad, porque esos medicamentos no sanan, ¿me entienden? Bloquean algo, pero lo que hacen es que empeoran más y más la salud de la persona y la van degenerando cada vez más. Entonces, o desgastando cada vez más. Y bueno, lamentablemente pues esto fue lo que yo quería evitar, y sí, toda la él pues lo pude evitar. Se pudo evitar y recuerdo mucho que empecé a clamar al Eterno y me mostró dos visiones. Una visión en la cual estaba cometiendo un pecado y luego la siguiente visión, porque yo le decía, muéstrame no por qué, sino para qué. ¿Para qué me mandaste esto? ¿Para qué? ¿Qué tengo que rectificar? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida? Y me mostró, como les digo, una visión donde me mostraba lo malo que yo estaba haciendo. Inmediatamente me mostró la otra visión donde me mostraba lo bueno que yo tenía que hacer para que se revertiera esa enfermedad, para que me dejara de dañar ese pecado que yo estaba cometiendo. Y era algo que parecía imposible cuando me lo mostró, que fue muy muy hermoso. Era hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo mal, y era algo que yo dije, pero ¿cómo? Pero yo dije, bueno, ya entendí. Seguí haciendo tefilá. En ese momento que me mostró yo lloraba y le pedía perdón, y le empecé a pedir ayuda. Fue un camino de pedirle ayuda, de ir de la mano de Yeshua paso a paso, sola. No tenía ayuda espiritual, sino sola, yo muy metida en tefilá, y con el acompañamiento obviamente de la familia, que cuando alguien se enferma pues lo que más tienes a tu lado son los que están ahí cerquita tuyo, pero espiritualmente Akadosh Baruj Hu y Yeshua. Y es más bonito cuando es así. Y era una enfermedad supuestamente degenerativa, que los médicos te dicen, te vas a ir degenerando, puedes terminar en silla de ruedas, puedes terminar esto, y que para ellos, según ellos y en su falta de fe de Muná, es una enfermedad que no tiene cura. Pero no hay que creer en eso. Toda enfermedad tiene cura, porque toda enfermedad simplemente es la consecuencia de un pecado, y simplemente es pedir perdón, dejar de hacer ese pecado y hacer tantos números de oraciones que hasta que Akadosh Baruj Hu la reciba, ver que te duele, ver que de verdad te comprometes, que te está costando, hasta que lo vas logrando de la mano de ellos dos, lo logras y te viene tu sanidad en cualquier momento. Así me sucedió, y bueno, las personas que estén pasando por una enfermedad, este es el camino que yo normalmente elijo. Sé que por más de que he tratado de que personas cercanas a mí elijan ese camino, muchas veces no es suficiente, y aún he sido ¿cómo se dice? He visto cómo Akadosh Baruj Hu, y entiendo esa parte, cuando la persona no le alcanza la muná para que sea de esa forma, aún he visto cómo usa los médicos, y ha usado aún medicamentos que la persona los empieza a consumir, y después de tanto clamar, ayúdame a dejarlos, porque por más de que los consume, porque pues literalmente no le ha alcanzado la fe como para que el Eterno la quite de una vez, y es una enfermedad mucho más fuerte, pues de tanto clamar, llega un momento que Akadosh Baruj Hu permite que le venga la sanidad. En sí, yo pienso que no es por el medicamento, sino que Akadosh Baruj Hu como que declara y dice, ya, llegó el momento en que se le va a quitar ese din, y ya, se le quita esto. Y deja de tomar la persona el medicamento. Pueden atribuirlo a los médicos, al medicamento, a lo que le hicieron, pero en sí es un ishur, como una orden que dio Akadosh Baruj Hu, para que esa persona ya fuera libre de esa enfermedad, por el tikún que hizo, por el dolor que tuvo que haber sufrido, por el arrepentimiento que tuvo que haber hecho. Pero sí, yo digo, en general es preferible el camino el más largo, y el de Akadosh Baruj Hu y Yeshua, porque es bonito, creces, te llenas de fe para próximas cosas y así. Entonces vale la pena, pero es mejor prevenir. Y parte de prevenir también
de cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, y que no nos vengan enfermedades ni sí, dañar nuestro sistema, es cuidarnos con la alimentación, como les digo, porque tenemos que cuidar el templo. Tanto el pecado daña nuestra salud como las cosas que entramos a nuestro cuerpo, o los malos hábitos que tengamos, como en este caso la alimentación tiene mucho que ver. Entonces hay que apostarle y hay que tratar de hacer todo con lo natural, lo más natural que puedan. Por ejemplo, los aceites de granola, no, perdón, ¿cómo es que se llama? Aceites aceite de soya, aceite de canola. Todos esos aceites son aceites malos, son aceites ultraprocesados, es decir, que los crearon y no son buenos. Los aceites que son saludables son los que vienen en botellas de vidrio y que vienen de los árboles, que vienen de, por ejemplo, el aceite de viene siendo el aceite de, como por ejemplo, los aceites que yo conozco que son los mejores, los más buenos, son aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Para las ensaladas, el que es no prensado en frío, sí se puede para fritar, pero que no tengas que fritar, por ejemplo, cosas muy fritas que tengas que demorar mucho. Para ese, lo mejor es que uses el aceite de aguacate, es también muy saludable. Por ejemplo, yo cuando voy a fritar, de las únicas carnes que vemos que son como las menos dañosas, el pescado. El pollo no me gusta, no por esas cosas de engordes que usan, todo eso, anabólicos. Las carnes rojas, lamentablemente, pues no, aquí por lo menos no son muy buenas. No tenemos granjas ni nada donde no la vendan, que uno sepa que es fresca. Y claro, pues de vez en cuando las consumimos, porque no somos de esas personas que no comen carne nunca, no. Pero sabemos que normalmente tienden a inflamar el cuerpo, y por todo lo que le echan para que puedan desarrollarse y crecer mucho más rápido, ¿no? En corto plazo. Entonces todo esto pues los enferma al ganado, y pues no son saludables para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando voy a fritar algo que necesita mucho tiempo de cocción y al máximo, que es por ejemplo el pescado, para que quede bien fritico, uso aceite de aguacate. Y para ensaladas y para las demás cosas, un huevito, una cosa que no necesita mucho tiempo de cocción, lo que es el aceite de oliva. También el aceite de coco es muy bueno, pero el aceite de coco tiene azúcar, no tiene azúcar, no la tiene añadida, sino que ustedes ven que de por sí el coco es dulce. Entonces ella viene, el aceitico de coco de por sí viene un poco dulce, pero es natural, es también muy bueno. Preferible todos los días en tu cocina, que al igual pues cuando uno ya mejora la alimentación, casi ni siquiera usa aceite. O a mí me pasó eso cuando yo mejoré la alimentación por causa de la tensión alta de mi esposo y todo esto. Empecé hace muchos años a cambiar, a no comprar en supermercados, a no comprar cosas congeladas, sino todo el del shuk, donde tú vas y los de los pueblos vienen y venden a las ciudades, y todo lo traen así y que diga orgánico. Todo esto preferiblemente. Entonces las verduras, y entre más verde mucho mejor. Entonces los aceites, cambiarlos, no comprar nada de esos aceites malos, como les digo, y que vengan en vidrio, y mejor si es oscuro. Ese es una. Lo otro, tratar de dejar no comer mucho en exceso carbohidratos que inflaman, para personas pues que sufren como de estrés o de inflamaciones del cuerpo, porque esto tiende a inflamar. Lo que son harinas, panes, galletas, y que tienen también azúcar, y bueno, todo esto que normalmente se compran, ya son ultra procesados. Mejor si tú misma haces tu pan, lo haces de una forma más natural. Y poco en Shabbat, nosotros lo que hacemos es que tratamos de que sea solamente en Shabbat, o cuando pues alguien nos invita a una cafetería o algo a tomar un cafecito con algo muy de vez en cuando.
y así, pero al menos no meterlo a tu casa. Lo mismo lo que es la sal de mesa y el azúcar de mesa o sea, hace mucho daño en la salud. Tratar de consumir los alimentos sin sal. De por sí ya hoy en día lamentablemente pues ya muchas cosas, por eso les digo, ya vienen con mucho nitrán, por eso es evitarlas mejor. Cuando tú compras las verduras que vienen de la tierra, porque esa fue la natural en el Edén, así fue que nos creó el Padre. Al principio no se comía carne, al principio era así, todo de la tierra, ¿cierto? Esa era la forma más saludable, pero ya por el pecado y todo eso, pues ya pues se permitió el consumo de carne y pues vemos todo lo que ha pasado. No vamos a decir que es pecado porque no es pecado, pero sí sucede esto que no es lo ideal. Lo mejor es lo que viene de la tierra, que es natural. La papa al igual tiene mucha, por ser carbohidrato, tiene mucho también azúcar. Lo que suelta eso también tiende a inflamar. El arroz también, dejar el arroz blanco es malísimo también. Si ustedes ven, mejor el arroz, si les gusta mucho el arroz, mejor el arroz que es como cafecito, arroz integral, porque a él no le han quitado esa coberturita que es como ese color natural de la tierra, ese color como marroncito, como beige. Y de esa forma se llama integral y eso es lo que necesita nuestro intestino. Y eso es lo que necesita nuestro intestino y todo esto porque es como el zinc que necesitamos. ¿Qué más? Todo lo integral, lo que más puedas integral. Si te vas a comer una pasta, que preferible es mejor, pues si tienes un antojo y te gusta, que sea integral. Lo mismo como les digo el arroz, pero tratar de que si lo vas a meter a tu casa, lo compres integral y ustedes van a ver que cuando lo lava un arroz blanco y lava un arroz integral, al arroz blanco le sale no recuerdo en ese momento cómo se llama, que es blanco, porque le echan cal para que sea blanco y bonito, pero eso es malo. Al día si la persona lleva su dieta es de que todos los días tiene que comer por lo menos 1 o 2 veces al día arroz blanco, pues imagínense toda la cal, y más si no lo lavan, pero aunque lo laven va a quedar con algo de cal. Entonces no es recomendable. Mientras que el integral, tú lo lavas y ves que no le sale nada. El agua es transparente como se la estás echando. Y tú ves que antes es buena, porque esa cascarita es la que se necesita. Pero ideal verduras, todo lo que sea verduras, todo eso. Y también frijoles, lentejas. Es que todo lo que viene de la tierra es lo que es más sano y más natural. Las frutas, en vez de un jugo, en vez de una gaseosa que es malísima, o una soda, que ya vienen en envases, que los hacen en fábricas y los venden al por mayor en todos los supermercados y en todas las tiendas. Preferible comprar una fruta y comértela, y eso ya te está dando el agua de esa fruta. Una sandía y te sale todo eso, el jugo de la sandía y todo eso. O por ejemplo, bueno, yo tuve un sueño donde cuando lo de mi esposo, lo de la tensión alta, Kadosh Baruj Hu me dijo, hazle jugo verde, y me dijo que lo hiciera no en licuadora, sino en extractor, que le saca la fruta, la pulpa la separa por un lado y saca todo el líquido. Y mejor así, los jugos de zanahoria, jugos verdes preferiblemente, que es normalmente yo le hago a mi esposo apio, ginger, jengibre, también esto que se llama perejil, un limón y pepino. Y del apio, lo que es tanto la ramita como las hojas, las pico y las echo, y eso sale verde, y ustedes no se imaginan. La primera vez que yo adquirí un aparato de estos y hice,
mi cuerpo, yo sentía mentolado dentro de mí cuando iba pasando y sentía como mi cuerpo me daba gracias. Y mi esposo me dice que a él le pasa lo mismo. Y así aún no tengas un extractor y lo hagas en licuadora, que obviamente lo ideal es mejor obedecer cuando acá Brujo ya nos da un sueño y nos dice es mejor de esa forma. Pero cuando pues no tienes la economía o no, mientras que lo puedes adquirir, pues hacerlo en licuadora también funciona y vas a ver cómo es de bueno, porque todo lo verde contiene magnesio, potasio, y esto es algo que el cuerpo necesita ciertas dosis diarias de cada vitamina, de cada una de esas cosas que traen los alimentos naturales que vienen de la tierra, pero que lamentablemente por el tipo de vida sedentaria que llevamos y más en las ciudades, y donde por tiempos, el tiempo como ha sido acortado, muchas veces no alcanzas a comer o a cocinarte tú misma algo, o a cocinar todos los días saludable y rico, pues, o a echarle, por ejemplo, yo cuando uno hace unas sopas o algo, o verduras, pues al igual no alcanzas a comer toda la proteína diaria que necesitas, el magnesio diario que necesitas, el potasio que necesitas a diario, la vitamina B12 que necesitas a diario, y lo tienes que, si no lo alcanzas a consumir porque no te gusta, porque no has estado acostumbrada y necesitas educarte primero para que tu cuerpo lo acepte, pues mientras lo puedes obtener de forma también de, como les digo, de suplementos. No suplementos, se llaman vitaminas. ¿Y por qué les digo esto? Porque también tuve un sueño donde yo ya hace años tomaba lo que había escuchado que era muy bueno para la inflamación y todo esto, y para el estrés, lo que era el magnesio, citrato de magnesio. Pero pues me empecé a sentir mejor y dejé la disciplina de tomarlo. Pero ya después, cuando pasó lo de mi esposo y luego el sueño que me dio de que le hiciera jugos verdes, porque en el verde hay magnesio y hay potasio, en las verduras que estoy metiendo para el jugo, porque viene de la clorofila, lo verde, pues ahí va a obtener ese magnesio. Pero luego recibí otro sueño con instrucciones para mejorar la salud de mi esposo, donde acá Barujú me dijo: dale citrato de magnesio. Y yo quedé impresionada y me mostró y todo la marca y todo. Se llama Solgar, es una marca israelí, no sé por qué, pero bueno, me mostró esa marca y es la favorita, la que me gusta, y es muy muy buena. Al igual, pues yo antes lo consumía en polvo, viene en polvo ya, y yo lo prefiero porque todas las pastillas que uno consume pasan por el riñón, y el riñón las tiene que, ¿cómo se dice? Sí, tienen que pasar por allí y hace que trabaje más. Entonces normalmente yo prefiero las vitaminas o estas que ya vienen ya en polvito, que uno simplemente las diluye en agua o las diluye en un jugo y se las toma. Pero hay muchas que literalmente no vienen así. O prefiero también las vitaminas, junto con mi esposo, que vienen en goticas, como por ejemplo la vitamina D. Muchas veces, como nosotros somos ultra y nos vestimos muy muy tapados, pues aquí en invierno pues no hay casi sol, y cuando hay sol pues no alcanzas a recibir todo el directo, porque pues uno se tapa mucho, no vamos a playas, no exponemos nuestra piel al sol, y aún en verano no alcanzamos a recibir los rayos del sol que necesitamos. Entonces muchas veces se necesita, cuando hacemos exámenes de sangre, la doctora me dice: estás un poco baja de vitamina D, por ejemplo. Entonces toca tomar goticas. Entonces uno puede comprarlo o en pastillas, pero como les digo, yo prefiero en gotas. Mi esposo prefiere que las tomemos en gotas y es mucho mejor. Y esta es la forma de tomártela todos los días, una gotica, que es el método convencional que mandan los médicos, o también de una vez todo el frasquito tomártelo, o medio y luego medio, y ya con eso ya no necesitas tomarlo por 4 meses, 5 meses, que te dure el tarrito de agotica todos los días. Bueno, yo prefiero todos los días muchas veces, pero cuando ya veo que la disciplina no me da o que estoy muy ocupada, pues ya me lo tomo de una vez lo que me hace falta, para poder llegar a la dosis que mi cuerpo necesita. Y sí, cuando vuelvo y me hago exámenes me sale que ya está
estabilizado. Entonces eso es bueno, estar uno pendiente de qué vitaminas que te hacen falta. Normalmente, y esto lo escuché de este médico, lamentablemente mi esposo lo escuchaba mucho, que fue cuando Akadosh Baruj Hu me dio el sueño de estas pastillas del citrato de magnesio. Luego con el tiempo me llegó un video y no me acuerdo cómo se llama, él es puertorriqueño, ese señor. Y bueno, él sacó la explicación, él no es médico, pero investiga mucho todas las investigaciones médicas sobre las enfermedades, el azúcar, la tensión alta y todo esto. Y es muy, Akadosh Baruj Hu le ha dado mucha inteligencia para darle solución a esas enfermedades de una forma natural. Porque hay que dejar de hacer el pecado, pero también hay que mirar qué estamos dejando de consumir por otra parte para fortalecer el sistema inmune o para fortalecer tu cuerpo. Entonces investigué, empecé a darle a mi esposo el citrato de magnesio y me llegó un video de él donde hablaba de las propiedades del magnesio y yo me quedé impresionada. Yo decía, en tu sabiduría, ¿cómo le das entendimiento a personas y en tu misericordia para que lo expliquen de una forma que uno lo pueda entender y te pueda entender cuando tú le das una orden a uno de que eso le va a hacer bien a uno? Y sí, lo explicaba muy bien y explicaban que es que el cuerpo necesita comer muchas verduras, dejar esos alimentos malos y comer muchas verduras, pero uno necesita, como les digo, una dosis diaria. Por ejemplo, investigué de potasio, según lo que él dijo, ¿no? Porque si buscas en internet bajan la dosis, pero según lo que él dijo, que es experto y lleva años en esto, él investigó que para los hombres se necesitaba, hombres y mujeres, 4.000 y algo de miligramos de potasio. Y de magnesio, explicaba que tú, si lo tomas en pastillas, tú tienes que tomar el número de pastillas, empiezas por ejemplo con 4 pastillas, dependiendo de los miligramos que tengas. Si tiene por ejemplo solamente 50 miligramos, vas a necesitar muchas más pastillas, porque no contiene la dosis suficiente que tu cuerpo necesita. Pero si contiene, por ejemplo, acá las que son de la marca que Akadosh Baruj Hu me mostró en el sueño, que son de el magnesio, citrato de magnesio, que son de Solgar, vienen con 1700 y algo de miligramos. Entonces la persona comienza con 2, por ejemplo 2 pastillas, y depende del peso, depende si es hombre o mujer, va a necesitar más o menos dosis. Entonces explicaba cómo se consume para los que quieran seguir este sueño que Akadosh Baruj Hu me dio para mejorar la salud, porque sirve para diferentes enfermedades, para todas, es más, para todas, porque equilibra el cuerpo, para la tensión alta, para el azúcar, para la que da en el cuello que se llama, para la tiroides, para la artritis, enfermedades crónicas, para todo tipo de enfermedades sirve porque te regula tu cuerpo. Y bueno, básicamente explicaban ahí que la persona, sea en pastillas o en polvo, cuando son pastillas empiezas con 2, por ejemplo. Luego al día siguiente la aumentas 1, 3 o media. Luego 4 y hasta que te mande al baño, como si fuera un purgante natural, porque son un purgante también natural. Y ahí es cuando tú entiendes que esa es tu dosis máxima. Estamos hablando del citrato de magnesio, porque no dice una dosis, no hay en sí. Si tú buscas en Google obviamente te va a salir, pero no, cuando tú investigas bien, es cuando tu cuerpo, cuando ya de ir aumentando la dosis de los miligramos, que son las pastillas tienen tantos miligramos, por ejemplo la que venden acá, como les digo, tiene 1700, entonces tú te tomas 2, son 3400 más o menos. Si ya con esto a ti que eres mujer ya te manda, digamos, al baño la primera vez o la segunda que lo aumentaste, ya hasta ahí sabes que esa es tu dosis, no le puedes seguir aumentando. El hombre normalmente es más porque pesa más, porque tiene más masa muscular y todo esto. Eso para el citrato de magnesio. Todos los días se necesita.
Y luego el potasio, pues según lo que dice este señor, porque van de la mano, se tienen que tomar los dos, no juntos, pero sí el potasio con las comidas, y el citrato de magnesio sirve para darte energía. Entonces lo recomiendan en la mañana cuando quieres empezar el día para que te dé energía, o en la noche porque él estabiliza el cuerpo, él te tranquiliza. Entonces es muy bueno para dormir. Que uno lo puede tomar 2 horas antes. Y yo les digo, lo que Akadosh Baruj Hu dice funciona, porque a nosotros nos ha funcionado desde que Akadosh Baruj Hu nos dio ese sueño, y hemos mejorado con estas cosas que Él nos ha mostrado y con otras cosas que nos ha permitido entender y saber cómo la salud mejora cuando tú tienes una alimentación saludable. Me dice la doctora, y es verdad, eso es inteligente porque es prevenir. Y ella me explicaba, la mayoría de las personas vienen al médico cuando ya les ha dado la enfermedad, y lo mejor es prevenir. ¿Y cómo se previene? Alimentándose bien, dejar el estrés, durmiendo a las horas que son, no pegarse al celular hasta altas horas de la noche, tratar de no ver estas pantallas que son malas, los ojos, todo eso los irrita. ¿Qué más? Sí, el cuerpo necesita generar los músculos, regenerarse, todo eso en la noche, en las horas de sueño. Por eso tiene que dormir 8 horas diarias, o lo ideal si puede más, así, pero no abusar del cuerpo. Hacer también ejercicio, ir así como les digo, usar, como hablamos la vez pasada, telas naturales, ir a un parque donde puedas caminar con los pies descalzos, desconectarte de la electricidad, todo esto, así, buscar todo lo que sea natural. ¿Qué más? Tomar muchísima agua, hidratarse muchísimo. Y como les digo, miren, a diario algo que aprendimos, y en la Shoah se aprendió, muchos que sobrevivieron del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, ellos aprendieron a comer austeramente. Y comer austeramente nosotros lo hemos aprendido, y es menos es más, es comer, porque hay algo, y es que al cuerpo no hay que darle todo lo que te pida. Al cuerpo no hay que darle porque le guste, porque quiera satisfacer sus deseos carnales, no. Al cuerpo hay que darle lo que necesita, que sí, por sabiduría, los mismos sabios explican y enseñan que de vez en cuando al Yetzer Hara, al instinto al mal, hay que darle algo pequeñito de lo que te pide, un antojo pequeño, para que no te la monte, ¿me entiendes? Pero no todo el tiempo, porque si tú todo el tiempo le estás dando a tu cuerpo la ropa que quiere, los zapatos que quiere, salir a la hora que quiere, hacer lo que quiere, dormir todas las horas que quiera, o estar pegado al celular las horas que quiera, o ver televisión las horas que quiera, que no debería ni siquiera ver televisión, o yo qué les digo, comer alimentos que sabes que son malos, como por ejemplo una hamburguesa, perros, yo qué sé, salchipapas, cosas que tú sabes, pizza, que tú sabes que son alimentos ultraprocesados y que son malos. Pero que tu cuerpo, porque es lo más rico, porque lo malo es lo que más a tu cuerpo por el Yetzer Hara más va a querer. Entonces hay que decirle no, y hay que darle lo más pashut, se dice en hebreo, lo más sencillo, lo que menos le gusta, porque eso es aprender a vivir austeramente. Y cuando tú acostumbras a tu cuerpo a darle no lo que quiere, sino lo que necesita, como les digo, sin llevarlo al límite, que cuando obviamente esté muy agotado y te esté diciendo, Seu, dai, no doy más, necesito que hagas un pare, necesito que me des más descanso, tú se lo vas a dar, pero porque ya lo estás llevando tal vez a un exceso, ¿me entiendes? Y ya te estás gritando, o me das descanso o me das, porque si no, no te respondo. El cuerpo también te muestra alarmas, y hay que darle ese descanso, no hay que abusar del cuerpo. Pero también en lo de la alimentación. Entonces sí, como les digo, de vez en cuando darle un poquitico de lo que quiere, pero ya, que tiene un antojito, listo. Evitar los helados, evitar todas estas bebidas, como les digo, gaseosas, estos empaques que venden para los niños, chitos, papitas, todo eso, bombombones, eso es malísimo, todo eso. Enseñarlos acá, miren, la dieta mediterránea es buenísima. Aquí en Israel se come muy verde, mucho pepino, perejil, pitriot, que vienen siendo hongos,
tomate, cebolla, lechuga, ¿cómo les digo? Frutos secos, por ejemplo. Nosotros no consumimos leche. La leche de vaca no la consumimos, pero aquí venden unas leches que son en caja y venden leche de soya, leche de Skedin, que viene siendo un fruto seco, no sé en español cómo se dice, es como almendra, como leche de almendra, la soya, leche de soya, y venden leche de shibolet, que viene siendo avena, leche de avena. Para nosotros todo lo que sea que viene ya ultra procesado, que lo hicieron en una fábrica, no es bueno, porque ya le añaden cosas, y si tú lees, sí, tiene sodio, tiene cosas que son para que duren más mientras que las venden, te pueden durar hasta 6 meses en una nevera, y eso es lo malo, precisamente eso es lo malo. Mientras que lo natural, cuando tú bajas una manzana, si tú no te la consumes, una manzana, una naranja, en un mes o en unos días, se daña, se va pudriendo, y eso es lo que es natural, lo que es orgánico. Esas son las que se deben de consumir. Mientras que las otras que ya tienen injertos y que tienen cosas que le han metido para que puedan durar, esas son las malas, porque les echan, las recubren con cosas, con sodio, con cosas que eso es lo que el cuerpo no necesita. Y bueno, estas leches que vienen así en caja tampoco las recomendamos. Sé que hay gente que les da muy duro dejar la leche porque sus mamás las acostumbraron, porque las leches son muy cancerígenas, y pues ya lo entendieron y están tratando al menos de, por dejar la leche de vaca, pues empiezan bajándole a estas cajas que venden leche de soya y todo esto. Pero yo les digo, lo mejor es tú misma hacer tu pan, tú misma hacer tu alimento, tú misma hacer tu leche. Yo lo que hago es que compro frutos secos, compro almendras, no sé cómo se llaman en español, de verdad, pero bueno, lo que son frutos secos. Y precisamente ayer se nos acabó, fui y compré porque se las echo tanto a las ensaladas como a una bebida que tomo con avena integral, mejor, y en copitos que viene entera, no esa que viene molida, nada de eso. Y se la echo a la ensalada, al pepino, lechuga, frutos secos, uvas. También mi esposo tuvo un sueño que el padre le dijo, come, cuando tenía lo de la tensión alta, banano picado con uvas. Yo por ahí estudié que tiene y que es bueno la uva para la circulación y para cosas y para la tensión alta, pero yo no sé, yo solo sé que yo lo hago porque lo recibimos en sueños, y la mayoría de los consejos que les doy son basados en sueños que Akadosh Baruj Hu nos da cuando le estamos preguntando cómo mejorar nuestra salud y qué es mejor para nosotros consumir. Entonces por eso les comparto de lo que hemos recibido gratis para que ustedes lo puedan mejorar en su alimentación y en su salud. Hacer ejercicio también, dejar el estrés, como les digo, cuando tengan ya, después de que han dejado de trabajar, venir a estos lugares así naturales, con medias de algodón, con tela así, que tú te puedas poner así las manos y esto, y tener contacto con la tierra. ¿Qué más? Y bueno, hago esto, frutos secos para la ensalada, con uvas, con bananito, para darle como el azúcar natural sin necesidad de meterle más, y ya eso sabe deliciosísimo y es muy bueno. Cada vez que te da hambre, para ir dejando lo que es el azúcar, o que un pancito, que una galletita, si estás mal acostumbrada a carbohidratos, eso sacia, la ensalada sacia, y le estás metiendo cosas ricas que son frutos secos. Yo los pico, y porque es mejor no molerlos, sino picaditos o enteros si puedes. Nueces brasileñas son otras que compro también. Hay muchos tipos, yo compro como 4 tipos, pero en este momento se me van los nombres en español. Pero cualquiera, las que vendan en tu ciudad, ya tú las buscas, frutos secos, y ahí los vas a encontrar, son muy buenos. Con esos hago la leche. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos a tomar, por ejemplo, acá venden un choco que es muy malo, que es para los niños, y son felices los papás dándole ese choco, y eso es malísimo. Es como un chocolate que tú le adicionas agua, leche, y es malísimo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? El cacao es buenísimo para el cerebro, es buenísimo para el corazón,
Y hay diferentes cacaos, obviamente hay uno que es el que es 100%, que es más amargo, es pues el mejor, hay 90, hay 80. Y bueno, hay unos que son más amargos, otros que no. Yo compro uno que se llama cacao landí, acá en Israel por lo menos. Pues imagino yo que viene de Holanda, porque una vez lo fui a comprar y no había. Cuando hubo lo de la guerra, imagino que no lo querían vender a Israel, no sé. Y bueno, lo logré conseguir en otro lugar y es oscurito, es cacao molido, y eso es con lo que tomamos, nos despertamos muchas veces, en vez de café, en vez de una bebida así, un cacao. Hay que evitarlo en la noche porque quita el sueño, pero es buenísimo tomarlo 2, 3 veces al día, es buenísimo, en vez de un café, en vez de leche y sin leche. Pero si hay las personas que se les dificulta dejar la leche, pues que bajen al menos a estos tarros que les digo que son de leche, al menos de frutos secos, que son, como les digo, avena, o que son esto. Yo lo ideal, yo les digo, háganlo, compren avena y hagan la leche. Así yo lo hago, yo meto. Si voy a hacer leche, lo que hago es que meto en la licuadora avena, 5 cucharadas de avena, meto de los 4 frutos secos que compro, 5, meto un puñadito de cada uno, le echo agua y eso lo pongo en la licuadora tanto tiempo, y ahí eso me queda blanquito, pura leche. Y simplemente, yo por lo menos, a mi esposo le gusta colado, pero lo ideal es sin colar, porque toda esa fibra es la que te va a servir para tu intestino, para la digestión, y es la que te va a mantener bien tu digestión. Lo necesita tu cuerpo, esa fibra de esos frutos secos y de esa avena integral. Entonces muchas veces últimamente mi esposo ya me lo está aceptando, porque pues al principio es como más, la leche pues uno estaba acostumbrado a la leche blanquita, sin nada, sin colarla, ¿no? Colada, perdón. Pero yo les digo, es mejor sin colar y te queda, es delicioso. Entonces, si necesitas un chocolate y estás acostumbrado con leche, pues un cacao, que ya sabes que es lo más natural, y le echas esta leche, como te digo, que tú misma la haces. La puedes hacer solamente de avena o de frutos secos solamente, o como les digo, yo hay veces que la hago sola o con avena también. Y la hago a diario, lo que necesito. Muchas veces me hago un frasco grande de eso y le adiciono un banano o algo, si quiero ya volverlo jugo para tomarlo en el día si necesito. Pero en sí, también mucha agua con vinagre de manzana, un poquitico de limón, eso ayuda muchísimo para hidratarte, porque se necesita también mucha hidratación. 60% del cuerpo es agua, necesita uno también hidratarse. Pero bueno, esas son cosas como mejorar la alimentación, es lo que yo les digo, funciona, previene enfermedades, y dejar el pecado, porque así uno mejore la alimentación. Si uno está en pecado, por eso todo el tiempo lo importante de leer la parashá mensual, la parashá semanal, y que llegues al mes a terminar todas las parashot del mes. Y todos los días si puedes leer la aliyá del día, que son 7. Al final pues lo puedes leer ya resumido, todas las 7, cada aliyá son 7, las lees y ahí ya llegas a la parashá semanal. Lo ideal, porque ahí vas viendo los mandamientos y vas viendo, en este voy bien, en este voy medio, hay que mejorar en este, hay que esto, y eso es lo que nos corrige. Y de esa manera también evitamos que nuestro cuerpo por el pecado se dañe. Y les digo que funciona, y toda enfermedad la manda Kadosh Baruj Hu. Por eso muchas veces estamos acostumbrados a tratar de salir corriendo a los médicos, pero lo ideal es tratar de salir corriendo al Padre Abba. Porque esto, buscar medida por medida, bueno, tensión alta, es estrés, es falta de emuná, es esto. Entonces buscar qué alimentos sirven para esto, todo esto, y consumirlos, y también dejar esos malos hábitos que están trayendo esa enfermedad, como les digo. Entonces, consejo, si trato de magnesio todos los días, la dosis que necesitas. Si no consumes mucha verdura, yo les digo, nuestra dieta es de mucha verdura,
cosas que vienen directamente de la tierra y maticas verdes, jugos verdes, como les digo, y consumimos literalmente magnesio y potasio que sabemos que ya vienen en esos alimentos, pero sabemos que tal vez por los afanes y por esto no consumimos la cantidad apropiada todos los días de proteína, de esas vitaminas que uno necesita. Entonces como el padre me mostró en el sueño, las complementamos con estas vitaminas. Y yo les digo, para dormir, una persona que sufra de insomnio, que se le dificulte dormir o tranquilizar el cuerpo, el magnesio junto con el potasio hace que la persona se vuelva tranquila, que la persona que su cuerpo se estabilice de una manera que se vuelve ragúa, literalmente tranquila, una persona dócil, una persona que cede. Y eso es lo que precisamente Akadosh Baruj Hu quiere. Y eso ayuda muchísimo, precisamente ayuda mucho más a las personas que tienden a ser muy activas, las ayuda mucho a que se vuelvan un poco más pasivas, un poco más tranquilas, y mucho más el consejo para personas que se les dificulte por estrés o por lo que sea dormir, les aconsejo 2 horas antes el magnesio. Ya en el día con las comidas ya se tuvieron que haber tomado el potasio. Por ejemplo, mi esposo toma las pastillas porque son pastillas grandes, a él no le molesta, él se las traga, pues si no le molesta en la garganta, se toma sus 4 pastillas, dan una dosis de 4.000 y algo. Yo las tengo que moler esos cositos que venden para moler ajo, yo las meto ahí y las 4 las muelo en la bebida que yo les digo que hago de leche con avena y con frutos secos. Ahí yo la echo, la revuelvo y yo me la tomo antes del almuerzo, después. Y antes de dormir, 2 horas antes, a los 2 hago pues las bebidas de esta manera. Le agrego el citrato de magnesio y así las tomamos. Yo la tengo tanto en pastillas, a mi esposo él se las toma en pastillas y yo me la tomo en el polvo como estaba acostumbrada, se la adiciono también a mi bebida 2 horas antes de dormir. Y les digo, duermes a las 2 horas, a la hora, a mí muchas veces a las 7 ya me está dando sueño, otras veces a las 8, otras veces a las 9, pero uno duerme muy bien, te levantas sintiendo que descansaste, duermes profundamente y sientes tu sistema más tranquilo, sientes menos. Él explicaba que hay 2 tipos de metabolismo, el metabolismo pasivo y el activo. El activo es ese que necesita mucha más comida porque quema mucha energía, y el pasivo es el que es muy tranquilo, entonces no les da mucha hambre, no necesita mucha comida porque precisamente es un metabolismo pasivo. Hay uno que tiende a engordar más, no recuerdo en ese momento cuál es, pero les digo que literalmente el citrato de magnesio y el potasio regula la dormida, regula la energía, regula todo. Para mi esposo, que mantenían un cansancio crónico, cuando el padre me dio este sueño, yo empecé a obedecerlo y todos los días es como que no es poner tu fe en eso, pero es saber que si Akadosh Baruj Hu creó la naturaleza y al cuerpo humano, a nosotros nos creó de la tierra, y precisamente un ser humano, si no come, se muere porque necesita esa energía, necesita esas vitaminas, necesita todo lo que tiene los alimentos que vienen de la tierra, de la naturaleza. Y pues él precisamente nos creó y sabe lo que necesitamos. Y pues yo le doy gracias que nos dio estos sueños y que nos ha dado este entendimiento, y cómo ha mejorado la salud de verdad de esta forma, consumiendo esta alimentación así. ¿Qué más les puedo decir? Tal vez se me escapen cosas, pero bueno, ya por lo menos les logré decir como las más que puedo recordar en este momento. Todo se resume en una buena alimentación, y ya cuando pues Akadosh Baruj Hu te da un sueño como a nosotros, que nos lo da directo para mejorar cierta salud y esto, pues hazlo. Y cuando investigué sobre estas vitaminas, sobre esto, lo que es el potasio y el magnesio, eso regula todas las enfermedades. Personas que tienen problemas de insuficiencia renal los ha llegado a sanar literalmente, que no estaban pudiendo, el potasio lo estaban soltando la orina, es cuando sale la orina con burbujas.
y tenía casos este señor que habían pacientes que los médicos obviamente lo primero que dicen es ni se le ocurra tomar estas cosas, ni se le ocurra eso porque eso lo puede matar o lo puede enfermar más, lamentablemente, y no, antes sanan porque vienen de la naturaleza. Y cuando logras tomar eso que tu cuerpo lo tiene deficiente, regula y las personas empiezan a sanar, obviamente llevando una buena alimentación, porque de nada te sirve tomar citrato de magnesio, potasio y jugos verdes de vez en cuando, hidratarte con agua, hacer un poco de pesas para que tengas masa muscular, para que no se te consuma la masa muscular, para que tengas energía de donde sacar, y dejar de comer pan, carbohidratos, lo que son pizzas, todo lo que viene del carbohidrato, de la harina, arepas, galletitas, pancitos, arroz, pasta, todo esto, y bajarlo al más mínimo que puedas y darle a tu cuerpo, como te digo, lo que necesita a diario. Para mí una buena alimentación es ensalada por la mañana, ya si necesitas obviamente proteína, un huevo, y si puedes hay unas hojitas verdes que venden, tú se las picas con pitriot, que son honguitos, cebolla, tomate, todo lo más natural que puedas, así. Y en la ensalada que ya tiene frutos secos, ya tienes una frutica, tu dosis diaria de frutas que la metes ahí, tu cacao, que es tu chocolate, para que te comas tu huevo. No necesitas pan, no necesitas galletas, no necesitas nada de eso. Y en la tarde un buen platado, sea de sopas o frijoles. Yo normalmente, si voy a comer normalmente los frijoles, lenteja, como necesito hidratarme, pues me gusta hacerlo tipo sopa, que tenga los frijoles o las lentejas, pero con agüita. Le metes un poco de papa. La papa tiene también mucho carbohidrato, entonces es preferible poca papa si sufres de azúcar o de inflamación, porque la papa inflama, el carbohidrato inflama, entonces hay que bajarle. La batata también es muy azucarada. Es que todas estas harinas se vuelven azúcar en el cuerpo, entonces por eso hay que medirlas, hay que consumirla en la cantidad que se necesita. Y como yo les digo, yo normalmente hago una sopita sencilla, sea de garbanzos, sea de lentejas, sea de esto, las guardo para 2 días, hoy y mañana, caliento al día siguiente y eso es un almuerzo. Yo no necesito arroz, no necesito fritar todos los días carne, no usamos pescado, por ejemplo, entonces comemos viernes, sábado, sea salmón o pescado, y entre semana compramos. Los tenemos allí congeladitos, naturales, que vengan con espinas y todo, y los descongelas, le haces un buen marinado y ahí tienes todos los días junto con tu sopita, tienes en tu almuerzo un buen pescado, o ya a la tarde, tipo 5 de la tarde, después de que almorzaste, al mediodía o a la 1 o 2, ya a las 5, tu última comida, a 6 de la tarde, un pescado frito o medio, así, y eso con un poco de ensalada. Yo les digo, uno no necesita más, no se necesita más. Ya si tu cuerpo te pide algo que un antojo de vez en cuando, no excediendo, se lo puedes dar, pero porque está comiendo saludable, porque ya es de vez en cuando, no es todos los días. Entonces de esa forma le puedes dar un poco al desear de lo que te está pidiendo al instinto al mal, pero tratar siempre de que lo mayor sea el instinto al bien, la buena comida, la buena alimentación, los buenos hábitos de salud, todo esto. Y muchas personas dicen, no, pero es que comprar orgánico o comer saludable, de esa forma como usted dice, sale costoso. Miren, yo les digo, cuando yo compraba las cosas en el supermercado, no en el mercado de la calle, que es donde tú consigues la verdura fresca, el pescado fresco, todo esto, me salía mucho más costoso. En los supermercados todo es más costoso, precisamente por ser también procesado, no sé por qué, pero es más costoso. Mientras que esta alimentación, como les digo, a nosotros por lo menos nos sale más económico y a largo plazo no nos enferma. Normalmente siempre cada 6 meses, por disciplina y por salud, para poder saber cómo estamos de vitamina B12, que normalmente cuando estamos bajos en goticas, o vitamina D, o como les digo, en potasio, magnesio, el azúcar, todo esto, nos hacemos los exámenes de sangre rutinarios de cada 6 meses,
Y ahí uno es donde mira cómo está. Y tú ves que siempre el médico, Baruch Hashem, toda la él, y le doy toda la gloria y toda la honra al Eterno y a Yeshua, que nos ha guiado a este camino de la buena alimentación, de todo esto, de dejar todos los alimentos ultraprocesados, de que todo, él te dice, no tiene, la grasa la tiene bien, el azúcar la tiene bien, todo lo tiene en niveles buenos, esto, si te sale algo en rojito, pues ya te dice, mire, tómate, mejora o sal al sol, o como, bueno, tú eres ultra, pues aquí se maneja, aquí se sabe y se entiende eso y se respeta, que no vas a exhibirte por adquirir los rayos del sol, entonces dice, pues tómalo en suplemento, unas goticas de vitamina D, y así, y de verdad que funciona y te salen siempre bien, y eso es prevenir. Entonces Akadosh Baruj Hu quiere lo mejor para nosotros, Él creó y Él quiere lo mejor, pero hay que querer, hay que pedirle que nos ayude, que nos muestre ese buen camino, y Él lo va a hacer. El que quiere, puede, y Akadosh Baruj Hu se lo permite. Entonces las animo a que alimenten bien a sus hijos, a que les enseñen a comer verduras y frutas en vez de papitas, en vez de chitos y en vez de comida procesada. Que obviamente de vez en cuando un niño necesita un helado, necesita, porque está niño, y a los niños no hay que prohibirles todo, hay que dejarlos crecer naturalmente, no hay que estarlos regañando, no hay que estarlos como cohesionando, no, uno también fue niño, uno también regó, uno también brincó, gritó, no, hay que dejarlos, ya cuando van creciendo, ellos de niño no tienen la capacidad que uno ya tiene de comer saludable, entonces de vez en cuando ellos sí te van a pedir, papi, una pizza, listo, de vez en cuando, papi esto, pero hay que enseñarles aún. Yo tengo un hijo de mi esposo, él dice gaseosa no le gusta, porque así los educaron, dos, porque mi esposo prohibía y a él no le gustaba, y él enseñó en la casa ni leche, ni gaseosas, alimentos esto, y aprendieron a tratar de que la alimentación, esas cosas no, tendrán otras cosas que tal vez por no tener el entendimiento, obviamente, y por ser niños, pues el YSR les va a pedir, pero poco a poco, conforme van creciendo, te van a ir recibiendo más saludable, porque van a ir entendiendo que es para su salud y que es lo mejor, lo natural es lo mejor. Entonces, bueno, esos fueron los consejos de hoy de salud, y esperamos que los puedan poner en práctica en este corto tiempo que queda. Y bueno, entiendo que para la huida pues hay que comprar también enlatados por la urgencia, porque habrá momentos en que no se pueda cocinar, pero lo ideal, si se puede, arroz, lenteja, todo esto, y tener obviamente agua para poderlos cocinar. Sal se necesita, obviamente ahorita pues yo no le echo sal ni a las sopas, ni al pescado, nada, yo no le echo sal a nada, y ya no me hace falta, y el azúcar tampoco. Cuando yo como algo que tiene azúcar adicionada, o algún antojo, ya ni siquiera se me antoja. Por ejemplo, helado, yo sé cómo son de azucarados, mi cuerpo ya tiene como un medidor que me dice, no me dé toda esa azúcar, por favor. O siento mucho la sal cuando alguien nos invita, o alguien que cocina con sal, o el Yeseara nos pide algo que la carne nos pide, el instinto al mal, y que uno le da eso de vez en cuando, tú sientes y tú dices, entiendes como tu paladar te dice, tiene mucha sal, y ya empieza, cada vez te lo pide menos, eso es bueno. Entonces, porque acá Baruj Hu nos creó con esos medidores naturales dentro de uno. Pero si ya la persona está muy acostumbrada al azúcar, a la sal o a los alimentos procesados y a todo eso, antes lo va a pedir, porque eso vuelve a la persona adicta. Por eso las Coca-Colas vuelven a las personas adictas, las bebidas oscuras, todo esto, gaseosas, todo esto. Y bueno, el Eterno les bendiga. Esperamos que sean de bendiciones estos consejos. En el nombre de Yeshua, amén, amén.